buenas noches, bienvenidos a Más Allá de la Noticia. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Colombia continúa en emergencia sanitaria que fue decretada, recordemos, por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia de COVID-19. Esta medida le permite a los gobiernos departamentales y a los alcaldes locales de municipios con ocupación superior del 50% en unidades de cuidados intensivos para que tomen medidas para disminuir precisamente el contagio del coronavirus. Y esas medidas, una de esas medidas es el toque de queda. Las normas completan entonces toques de queda nocturnos, cuarentenas totales, ley seca, pico y cédula. Normas que lamentablemente cada fin de semana son infringidas por miles de ciudadanos, como ocurrió precisamente este fin de semana, cuando se impusieron 2.196 órdenes de comparendo por desacatar precisamente estas normas. ¿Es usted consciente que estas multas de los comparendos deben ser pagadas, que no desaparecen del sistema y que al no pagarlas usted se puede ver afectado a la hora de realizar algún trámite con el Estado? Pues hoy hablaremos de ese asunto aquí en Más Allá de la Noticia. Y para analizar el tema nos acompaña en esta oportunidad el abogado Santiago Tres Palacios, a quien le agradecemos por acompañarnos en Más Allá de la Noticia. Doctor Tres Palacios, bienvenido. Germán, muy buenas noches para ti y para todos los medellinenses que nos reciben en su hogar. Para mí es un verdadero honor y un privilegio poder estar aquí con todos ustedes. Doctor Tres Palacios y televidentes, pues estas normas de las que estamos hablando en Más Allá de la Noticia están consagradas en el Código de Convivencia de la Policía Nacional y hablamos específicamente de uno, del artículo 35, numeral 2, donde se habla precisamente del tema que vamos a tocar esta noche. Ley seca, toque de queda y pico y cédula. Son decretos emitidos por el Gobierno Nacional, por la Presidencia, por los gobernadores y también por los alcaldes, que llevan posteriormente a que sea la fuerza pública la que las ejecute a la hora de hacer los operativos para vigilar que se cumplan las normas en el momento en que los imponen los gobiernos. ¿Qué pasa, doctor Santiago Tres Palacios, cuando se infringe este artículo en particular? ¿Qué pasa con los ciudadanos que no cumplen las normas y qué sanciones conlleva infringir la norma? Bueno, cuando las autoridades se percatan que un ciudadano está incumpliendo esta norma, más específicamente la prohibición para estar en ciertos lugares en ciertos horarios, debe ser conducido al lugar de su residencia o debe ser conducido a la estación si éste se encuentra en un alto grado de alicoramiento y se le impone una orden de comparendo como las que mencionaba ahorita Germán, en las cuales puede haber una multa de hasta 32 salarios mínimos, es decir, más o menos como un salario mensual, porque sería el salario de un día, pero por 32. Y si se vuelve recurrente, pues habrían ya una pluralidad de sanciones de esa misma clase. Bueno, parece, doctor Tres Palacios y televidentes, que mucha gente no conoce esta norma. Se habla, se expiden los decretos, cada 8 días vemos que el gobierno departamental, en el caso de Antioquia, pues emite decretos, digamos que prorrogando las normas y las disposiciones, pero la gente como no tiene mucha claridad de qué es lo que está pasando y por qué debe acatar o no estas restricciones. Salimos a las calles a consultar la opinión de los ciudadanos y esto fue lo que nos encontramos. Son una multa de 900.000 pesos a la persona que no cumpla con las normas. Comparendo se hacen por 936.000. La multa de salarios, no sé cuántos salarios mínimos, pero sé que es una multa. No, señor. Económica, entiendo, pero no sé de cuánto será. Comparendo. ¿De cuánto? Como de 1 millón de pesos me parece que es. Una multa de, creo que de 500.000 pesos. Varios salarios mínimos, cierto, vigentes. Más que todo es un promedio entre 900 y 1 millón de pesos. 900.000 y 1 millón de pesos. Es una sanción por salir sin permiso y sin los permisos requeridos, ¿cierto? Podemos decir, doctor Santiago Tres Palacios, que estas personas tienen una cierta idea de qué es lo que estamos hablando. De unas sanciones, algunos hablan de una cifra específica, es lo que se ha dicho, digamos que en términos generales, de cuánto sería la sanción en términos económicos. Pero nos imaginamos que las personas que las infringen o saben de lo que estamos hablando, saben que están infringiendo la norma o definitivamente creen que no hay ninguna sanción. El problema, Germán, es que nunca en la historia tuvimos tanta hipertrofia normativa. Nunca los ciudadanos nos veíamos tan regulados por tantos decretos que limitaban nuestras libertades, porque también nunca los ciudadanos teníamos unas circunstancias como las actuales que han ameritado unas medidas que en ocasiones se toman de manera intempestiva. Ninguno de nuestros dirigentes tenía un curso en coronavirología, si la palabra existiera, antes de esta pandemia para poder saber lo que debíamos tomar. El problema, yo creo, Germán, ha sido que
que estamos a la espera de si el gobierno nos deja o no salir, estamos a la espera de si el gobierno nos deja o no consumir ciertas sustancias, cuando la actitud debería ser toda la contraria. Es decir, todos nosotros mantenernos resguardados en nuestros hogares, evitando el contacto social y únicamente salir cuando sea extremadamente necesario. Si tuviésemos esa filosofía, pues el gobierno no tendría que hacer tantos esfuerzos para regular nuestra conducta. Pero esto hágase de cuenta como la línea amarilla del metro. Los ciudadanos, en vez de alertarnos y alejarnos lo más que podamos de la línea amarilla, tratamos de acercarnos lo más que podamos. Entonces todos nos buscamos en las excepciones a ver si hoy puedo salir. Todos el día que tenemos pico y cédula salimos felices, como quien dice, nos liberaron del corral. Y la actitud, repito, debería ser la contraria, porque en última lo que está haciendo el gobierno no lo beneficia a él, sino a nosotros, a nuestras vidas, a nuestros intereses, y se toma como un poquito el juego del gato y el ratón, pero el gato no quiere matar al ratón, sino que antes quiere protegerlo. Es curioso, abogado Tres Palacios, que llevamos más de un año en esta pandemia. Se tomaron unas medidas muy drásticas, como fue la cuarentena total al inicio, cuando llegó el virus a Colombia, y unas medidas que digamos que acataron la mayoría de los colombianos. Después se comienzan a relajar un poco con la reactivación económica, pero siempre hemos sido conscientes del peligro y del riesgo, no tanto por lo económico, sino para la salud. Sin embargo, vemos muchos desafíos a la autoridad. Nos falta como más cultura para no necesitar las normas, como usted dice. Yo identifico dos problemas, Germán. El primero es que el gobierno, principalmente nacional, hizo, digamos, una gran puesta en escena para mostrarnos la llegada de las vacunas, y esto transmitió un mensaje de profunda alegría, pero también relajó a las personas en los controles. Yo ponía en estos días un comentario en redes sociales que nos quedamos con el efecto psicológico de las vacunas, pero sin el efecto inmunológico. Como hicieron esta parafernalia, todos sentimos de una u otra manera que eso nos vacunó psicológicamente. Y lo segundo es lo que has expresado. Nosotros como ciudadanos tenemos una tendencia a intentar vulnerar las normas, vemos es la excepción, buscamos es en qué inciso ampararme para poder salir, consideramos que es muy avispado, es la palabra que nosotros lo llamamos, la persona que sin pico y cédula es capaz de ir y entrar a un lugar sin que le pidan la cédula, que es capaz de hacer X o Y labor, cuando debería ser todo lo contrario, el avispado, el inteligente, la persona con respeto por sus neuronas, antes debería escoger la máxima custodia de sus libertades como pueda, y no como lo estamos viviendo infortunadamente, como si las normas fuesen solamente papeles, y consideramos que lo malo es si nos ponen la orden de comparendo, sin saber que la orden de comparendo es lo de menos, porque un COVID y que este pueda pronunciarse en nuestra salud de manera lesiva o contagiar a personas vulnerables con comorbilidades más graves que las nuestras es mucho más gravoso que cualquier multa como la que mencionaba la ciudadanía. Pues mire, doctor Tres Palacios, las cifras digamos que corroboran lo que usted está diciendo. Buscar la forma de hacerle el esguince a las determinaciones, violar la norma, que me dejen entrar por aquí y por allá, o inclusive sabemos de casos que personas que tienen hasta 2 cédulas con diferentes números, como pasaba con el pico y placa, para poder evadir las restricciones. 8.000 personas, según los reportes entregados por la Policía Nacional, fueron capturadas el año pasado por violar las medidas de alto impacto. Estamos hablando de algo diferente a violar el toque de queda, a violar la ley seca y el pico y cédula, porque son normas que atentan contra la salud de toda la población, que están precisamente en el decreto que emitió el Gobierno Nacional cuando comenzó todo esto. Esas personas pues pueden ir a la cárcel hasta de 4 a 8 años de prisión, pero en el caso de lo que nos ocupa en esta oportunidad, doctor Tres Palacios, no hay cárcel. Hay sanciones económicas. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué no se le aplica también una sanción, digamos que más fuerte, a estas personas que están cada 8 días violando las normas? Varias cosas, Germán, muy importantes. Lo primero es que el delito de violación de medida sanitaria ha estado ahí en nuestro código y nunca lo usábamos porque ni siquiera sabíamos que era una medida sanitaria. Cuando sale el boom del coronavirus y la cuarentena total y todo esto, ahí mismo la Fiscalía y los entes de persecución estaban felices porque por fin encontraron una medida sanitaria que era fácil ver cuando alguien la vulneraban, y comenzaron a atribuirle el delito a todo cuanto saliera. Pues usted recordará que, por ejemplo, se solicitó que se investigara a Angélica Lozano y a Claudia López, quienes son esposas y alcaldesa de Bogotá y senadora de la República, y que se investigara penalmente porque habían ido con el pico y cédula a mercar ambas a un carulla. Poco a poco la jurisprudencia y además la razón ha dejado claro que el objeto de la sanción penal no es evitar que las personas salgan en medio de una pandemia.
Entonces, ese primer auge que hubo de penalización del comportamiento fue indebido, porque era, digamos, estrenando una figura penal que estaba en desuso. Lo que sí es bastante, y debemos ser bastante claros al respecto, es que estas medidas de carácter administrativo son muy similares a las anteriores y pueden llevar a una sanción penal si se verifica que la conducta es grave. ¿Qué sería una conducta grave en este sentido? Por ejemplo, una persona que a sabiendas de que tiene el virus o a sabiendas de que puede estarlo portando por haber tenido contacto con alguien que ya se encuentra diagnosticado, decide ir y entrar en contacto social pese a tener claramente unas limitaciones en su libertad. Entonces, digamos que el delito se puede seguir configurando, pero no podemos tampoco acudir a la sanción penal como si fuese un remedio, porque imagínense la consecuencia, Germán, donde aplicáramos eso a rajatabla y aplicáramos eso de los 8 años. Pues no haríamos nada, porque al contrario, llevaríamos un montón de ciudadanos a la cárcel, que es el centro en el que más fácil se contagian las personas y además confinarlos, en el que menos medidas sanitarias existen. Entonces sería un despropósito. Hablemos de cifras, doctor Tres Palacios. Registros de la Secretaría de Seguridad de Medellín. Según estas cifras que estamos viendo en este momento en pantalla, en los primeros 15 días del año 2021 fueron sancionados 8.248 ciudadanos de Medellín. En la misma fecha, en 2020, antes de la pandemia, fueron sancionados 2.998 personas. La diferencia es bastante abrumadora. La Candelaria es la comuna con más sancionados, con 1.419. Bueno, volvemos a la cifra, 19% equivale al total. Y yo quiero que volvamos a ver la cifra porque hay una cifra de 8.000 y pico frente a 2.998 sin pandemia. Aparece la pandemia y se dispara esto. ¿Qué explicación podría haber? No, la razón es lo que te mencionaba, que nunca había habido tantas limitaciones de la libertad del ciudadano como ahora. Antes los decretos pues, que limitaban nuestras libertades eran muy mínimos, se hacían en épocas electorales, se hacían en épocas por ciertas circunstancias especiales y la mayoría de estas multas deben deberse a agresiones entre vecinos, a problemas comunales, a problemas de vecindario que hoy se siguen presentando, a los que se les debe sumar vulneraciones de toques de queda, de pico y cédulas, de todas estas nuevas nomenclaturas que han ido surgiendo. Entonces la razón es que además de los problemas vecinales que siempre hemos venido teniendo, en los que interviene normalmente la policía, se le suman muchos otros acontecimientos como estos de la pandemia. Digamos que es perfectamente justificable la aparición de este fenómeno. Mire, dentro de los datos que veíamos, doctor Tres Palacios, el 65% de los comparendos corresponden, según datos de la Secretaría de Seguridad, a la misma infracción: incumplir, desacatar, desconocer o impedir la función a la orden de la policía consagrada en el numeral 2 del artículo 35 de la ley 1801 de la que estamos hablando. Aquí es donde se incluyen la desobediencia a los toques de queda. Vamos a seguir hablando, por supuesto, más sobre este asunto aquí en Más Allá de la Noticia después de esta pequeña pausa. Ya volvemos. Estás viendo Más Allá de la Noticia. Inclusión, valor y verdad identifican a Historias con Rostro. Tomo la decisión de quitarme la vida. Siento que es algo que todavía no he sanado. El programa en donde la resiliencia es la protagonista. Y este es el rostro de mi historia. El programa que construye tejido social. Historias con Rostro, todos los jueves a las 9 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Avanzamos en verde y nos dimos cuenta que ella no es una taxista común y corriente. Ella es una mujer que tiene un carisma, una empatía, una sensibilidad y una capacidad de salir adelante única. Una mujer que representa la berraquera de las mujeres paisas. Los compañeros de taxi así me decían que yo no aguantaba sino por ahí 15 días o un mes y mucho. Si quieres conocer más sobre esa taxista y aprender sobre mecánica básica de bicicleta, no se pierda El Semáforo los jueves a las 8:30 de la noche por Telemedellín. Y en De Repente la Trova tendremos al campeón mundial de la trova. A De Repente la Trova, los invito de repente para entretenerse en casa de manera diferente. ¡Los esperamos pues!
semana, en TM al Rescate PEM, conoceremos algunas suculentas de colección y cómo cuidarlas. Aprenderemos a conservar y saborizar el aceite de oliva para deliciosas preparaciones. Y tenemos el paso a paso de un maquillaje glam en tonos tierra. Las mejores ideas en decoración, cocina y belleza están en Telemedellín. Frailejones, páramos, verdes montañas, cascadas y ríos, bosques de niebla, cielos limpios y exuberante fauna. Todos ellos hacen parte del tesoro que debemos proteger para asegurar la futura existencia en el planeta. Cuidemos nuestro entorno natural. Es un compromiso de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. 60 años por la vida en el territorio. RITA es la red interinstitucional de transparencia y anticorrupción en la que todos los ciudadanos podemos delatar a los corruptos. La red RITA nace dentro del pacto Cero Tolerancia con la Corrupción. Por esto, en cada entidad del orden nacional y territorial hay un enlace listo para recibir información que permita detectar hechos de corrupción. RITA acorralará a los corruptos. Juntos, derrotemos la corrupción. Han sido 70 años aportando a la construcción de la nación. Por tierra, mar, aire y río, las fuerzas militares, de tu mano, hemos forjado una Colombia libre y democrática. Como familia colombiana, conmemoramos el 70º aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares. Soldados, marinos, infantes y aviadores, siempre a tu lado. La victoria es de todos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Cuando florezcan las amapolas. Este sábado en la Viejoteca de Telemedellín nos vestimos de blanco, recordando a Leopoldo, a Bernardo, a Rami, a Ricardo y a Cecilio Blanco en la Viejoteca de Telemedellín. Tributo al Sexteto Los Blancos, porque ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuánto los quiero. ¡Carajo! Entre el imaginario de lo fantástico y un mensaje reivindicador, se descubre la obra de un maestro. Que el arte es lo que yo respiro, el arte son mis poros, el arte es el aire, el arte es el talento que Dios me dio para que yo pudiera existir. Este domingo en Escultur, Ramiro Arias. Por Telemedellín, aquí te ves. Estás viendo Más allá de la noticia. Muchas gracias por continuar con nosotros en Más allá de la noticia. Nos acompaña en esta oportunidad el doctor Santiago Tres Palacios. Estamos hablando hoy sobre esas infracciones a las determinaciones de los gobiernos nacional, departamental y local para frenar la transmisión del coronavirus en cada una de las localidades, en cada uno de los departamentos. Volvemos a hablar de toque de queda, de pico y cédula y también de la ley seca. Estas normas, como lo decíamos al comienzo, son infringidas cada 8 días por miles de ciudadanos. La policía en sus operativos pues muestra esos videos donde hay personas participando, doctor Tres Palacios, de fiestas sin ningún tipo de protocolos de bioseguridad. Y según los informes entregados por la Policía Metropolitana, precisamente, las multas entre 2019 y 2020 aumentaron en más de un 300% y las órdenes de comparendos impartidas el año pasado suman más de 150 millones de pesos. Pero muchas personas no se acercaron a las inspecciones, doctor Tres Palacios, a pagar esos comparendos. Es decir, no se hicieron los pagos. Algunos ciudadanos inclusive tienen el argumento de que estas sanciones desaparecen del sistema. No pago, desaparece y nadie me va a cobrar.
¿Esto es cierto o qué acarrea el no pagar las multas? Bueno, estas multas en especial tienen unos sistemas de apremio bastante significativos. Por ejemplo, cuando una persona va a acceder a un empleo público, va a ascender dentro del empleo público, va a firmar un contrato como contratista, quiere hacer un curso para pertenecer a las fuerzas del orden, a la fuerza policial o la fuerza militar y tiene en las bases de datos de la administración alguna deuda pendiente por concepto de un comparendo, no puede acceder al cargo público, no puede ser ascendido dentro de la función, no puede pertenecer a los cursos de la función pública o de la función militar, digamos que se restringen bastantes ámbitos de su libertad. Pero además, la ley 1437, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es conocido como el CEPACA, establece la capacidad o posibilidad de realizar un cobro coactivo. ¿En qué consiste un cobro coactivo? La administración busca qué bienes tiene la persona, puede decretar algún embargo, puede decretar una medida sobre estos e iniciar un cobro de una manera más agresiva. La creencia, la falsa creencia en que esto por arte de magia se borra, consiste en que los ciudadanos tenemos cierta convicción de la inoperancia de las autoridades. Consideramos que lo malo no es delinquir, sino que nos descubran. Consideramos que lo malo no es que nos multen, sino que paguemos. Y invertimos la lógica moral de nuestra relación con el Estado. La respuesta a estos ciudadanos debe ser que el no pago de estas sanciones, fuera de que causa unos intereses bastante profundos, además puede impedirle que ejerza ciertos derechos y acceda a ciertos cargos y posibilidades, y el Estado puede contar con facultades extraordinarias. También hay que reconocer que existe un término de prescripción de las sanciones interpuestas por el Estado, que es de 5 años a partir del momento en el que existe la orden de comparendo. Pero volvemos a lo mismo, Germán, la psicología ciudadana debe mirar es que el Estado lo que está intentando es protegerlo. Mal hace el ciudadano creyendo que lo grave es una orden de comparendo cuando podemos estar poniendo en riesgo la vida nuestra y de las personas que queremos y añoramos. Solo el quien ha tenido un pariente cercano en una unidad de cuidados intensivos o a la espera de que le puedan asignar uno, entiende la gravedad de la situación en la que estamos. Entonces, ¿el tiempo que tiene el ciudadano para pagar el comparendo es esos 5 años que usted menciona? Sí, él debe iniciar el pago de manera inmediata. Los comparendos tienen un orden inmediato. Si uno se acerca también a la alcaldía, en este caso a la alcaldía de Medellín, pues el municipio en el que nos encontramos, puede llegar incluso a un acuerdo de pago que facilite la manera en que puede ir pagando estas obligaciones y también ir haciendo unos cursos pedagógicos para ciertas faltas, que también es una sanción posiblemente allí establecida. El llamado a la ciudadanía es, hombre, si usted no quiere pagar una multa, lo mejor es no cometa la infracción. Y ahora, si comete la infracción y fuera de eso tiene una orden de comparendo, acérquese ante las autoridades a pagar la orden de comparendo, que en últimas fue por la irresponsabilidad de cada uno que debe ser asumida. A veces suceden unos casos extraordinarios, digamos que muy curiosos, llamativos, y que uno no entiende. Un caso de un ciudadano en el municipio de Marinilla que había sido sorprendido infringiendo las normas durante 7 veces. 7 ocasiones, en la última ocasión lo capturaron. ¿Ahí qué pasa? ¿Eso se acumula? ¿Se le suman todos esos comparendos? Sí, a él se le suman todos esos comparendos, se puede cada vez ir poniendo como un comparendo más grave, pero estas son personas que uno con la excepción podría hacer la regla, son personas muy excepcionales, son casos de individuos que tienen una cierta deficiencia respecto a la norma, una actitud de desprecio por el ordenamiento jurídico, y digamos que no es adecuado hacer de una excepción una regla, porque ahora todos vamos, no, al que cojan 5 veces, entonces llevémoslo a la cárcel, pero la pregunta es, ¿y 5 veces haciendo qué? Porque este individuo, esa noticia que salió en Marinilla, lo que muestra es que tiene una, digamos, una debilidad mental que le impide reconocer el mundo y sus cosas. Ya parece que de gusto se hiciera multar como para llamar la atención. Recordemos entonces que estamos ya en toque de queda. Comenzaba, como lo ha venido pasando durante 3 fines de semana consecutivos, que comienza un toque de queda continuo desde el jueves en la noche a partir de las 8 hasta las 5 de la mañana del lunes. Ya estamos en estos momentos precisamente en ese toque de queda continuo, pero en esta oportunidad pues la gobernación de Antioquia cambió un poquito lo de los horarios para el resto de municipios distintos a los del Valle de Aburrá y el oriente antioqueño, que comienza el toque de queda a las 5 de la tarde. Recordemos entonces cómo son esas medidas que ya están rigiendo a partir de este momento. Por 4º fin de semana consecutivo, el departamento de Antioquia se enfrenta a un confinamiento estricto.
A partir de las 8 de la noche de hoy jueves 29 de abril y hasta las 5 de la mañana del próximo lunes 3 de mayo, no deberá haber ninguna persona en las calles en el Valle de Aburrá y Oriente. En el suroeste, occidente, Urabá, norte, nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio, el toque de queda continuo aplicará en los mismos días, pero iniciará a las 5 de la tarde del jueves y se extenderá hasta las 5 de la mañana del lunes. Durante los confinamientos se seguirá aplicando la ley seca. La medida busca disminuir los casos de COVID y la ocupación en unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, el panorama en estos aspectos no mejora. Solo en abril, el departamento ha acumulado 89.661 casos de coronavirus y la cifra de decesos por causas asociadas al virus asciende a 2.479. Estamos analizando con el equipo de desarrollo económico, con el equipo jurídico, de que los decretos tengan menos excepciones, que podamos tener decretos un poco más restrictivos. Las excepciones este fin de semana seguirán siendo las mismas, y aunque la gobernación departamental buscó la manera de no implementar el pico y cédula durante los 3 días para disminuir la circulación de personas, el gobierno nacional no validó la propuesta. Así las cosas, el viernes 30 de abril y el domingo 2 de mayo, las personas a las que el número de la cédula termine en número par podrán salir a realizar actividades esenciales o como mercar. Lo mismo ocurrirá para los números impares el sábado 1 de mayo. El escenario, que todavía es prematuro, pero que me parece que la opinión pública debe saber, es si el desabastecimiento de oxígeno el lunes o martes se identifica que es real, el otro fin de semana muy seguramente cerraríamos durante 7 días la primera semana de mayo. Las autoridades de orden público pidieron a los ciudadanos cumplir con las medidas restrictivas y evitar sanciones por el incumplimiento del toque de queda. Durante las 3 últimas jornadas de restricción en el fin de semana en abril, han sido multadas más de 13.000 personas en el Valle de Aburrá. El fin de semana es restricción prácticamente total, pero los días de apertura se generan actividades de riesgo. Seguimos viendo aglomeraciones, seguimos viendo que lo que la gente hace es posponer sus actividades del fin de semana para los días de reapertura y puede que se pierda el beneficio de estos días de cierre con los días de reapertura. Se espera que en las próximas horas la gobernación de Antioquia determine las restricciones que podrían regir para la primera semana de mayo. Son 4 fines de semana consecutivos con estas medidas que se han ido prorrogando. Doctor, finalmente, rápidamente, prácticamente una pregunta de sí o no. La sociedad divide entre si se acatan o no las normas. Los que las cumplen no hay problema, pero los otros parecen desafiar a la autoridad. ¿Necesitaríamos qué? ¿Normas más estrictas como lo que ocurrió en España e Italia? Yo creo que no, Germán. La gente no le tiene miedo a las normas. Lo que necesitamos es conciencia ciudadana. Necesitamos es que sepamos que el gobierno intenta proteger nuestra vida y que nosotros con nuestro descuido, con nuestra imprudencia, con nuestros malos hábitos podemos convertirnos en un arma biológica que atente contra las personas que queremos y contra nosotros mismos. Lo que podemos concluir, doctor Santiago Tres Palacios y televidentes, es que más allá de la sanción monetaria, como lo ha dicho usted durante todo el programa, está el compromiso de cada uno de nosotros de evitar ese contagio precisamente. Si no pensamos en la salud nuestra, pensemos en la salud de otras personas, incluida nuestra familia, por supuesto. Y si queremos que esos confinamientos se acaben, pues está en nuestras manos lograrlo. Muchísimas gracias, doctor Santiago Tres Palacios, por acompañarnos en esta oportunidad en Más Allá de la Noticia. Germán, muchas gracias a todos los medellinenses por recibirnos en sus hogares y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan una feliz noche.